Mi hijo me llamó a las 2 de la madrugada. «Mamá, ábreme. Afuera hace frío», dijo con esa voz que reconocería entre millones. Eso no tendría nada de extraño si Diego no llevara 3 años muerto. Me quedé paralizada junto a la puerta mientras el teléfono seguía vibrando en mis manos temblorosas y la lluvia golpeaba sin piedad contra las ventanas de mi casa vacía. Antes de comenzar, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y cuéntame si alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya no está. Porque lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Y tal vez, solo tal vez, te ayude a entender que a veces el amor trasciende incluso la muerte. Todo comenzó aquella noche de octubre, cuando el reloj antiguo de la sala marcó exactamente las 2 de la madrugada. Yo tenía 62 años, y a esa edad una se despierta por cualquier cosa. Un crujido en las maderas viejas de la casa, el viento que silba por las rendijas, o simplemente porque el cuerpo ya no duerme como antes. Pero esa noche fue diferente. Me desperté con el corazón acelerado, como si algo invisible me hubiera sacudido del sueño. La habitación estaba sumida en esa oscuridad densa que solo existe en las madrugadas de otoño, cuando las nubes tapan hasta la última estrella. Las cortinas de encaje que había tejido mi madre hacía tantos años se movían levemente con la corriente de aire que se filtraba por la ventana mal sellada. Podía oír la lluvia, no torrencial, sino esa lluvia fina y persistente que parece susurrarte secretos al oído. Me incorporé despacio, tanteando en la mesita de noche, hasta encontrar mis lentes. Mis manos, llenas de manchas de la edad y venas marcadas, temblaban sin que supiera muy bien por qué. El teléfono móvil, ese aparato que mi nuera Laura me había enseñado a usar con tanta paciencia, vibraba sobre la madera pulida de la mesita. La pantalla iluminada proyectaba un resplandor azulado en la penumbra, y cuando lo tomé entre mis dedos artríticos, vi un nombre que me dejó sin aliento. Diego. Imposible. Absolutamente imposible. Diego había muerto hacía 3 años, un jueves lluvioso de marzo. Un accidente de tráfico en la autopista, dijeron. Su coche se había salido de la carretera en una curva peligrosa. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Mi único hijo, mi niño hermoso que había crecido para convertirse en un hombre de 35 años, esposo amoroso, padre de 2 niñas preciosas, se había ido para siempre. O eso creía yo. Mis dedos se deslizaron torpemente sobre la pantalla táctil. Contesté la llamada llevándome el teléfono al oído con tanta fuerza que me dolió la sien. ¿Hola? Mi voz salió quebrada, rasposa por el sueño y la incredulidad. Durante unos segundos interminables, solo hubo silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de algo, como si del otro lado alguien estuviera conteniendo la respiración, reuniendo valor para hablar. Podía oír, muy de fondo, ese mismo sonido de lluvia que golpeaba mis ventanas, como si quien llamaba estuviera afuera, en algún lugar cercano, bajo el mismo aguacero. Mamá. La voz llegó finalmente, suave como un susurro pero inconfundible. Era la voz de Diego, esa misma entonación que usaba cuando era pequeño y tenía miedo de la tormenta, cuando se metía en mi cama buscando consuelo. Mamá, tengo frío. Se me cortó la respiración. Literalmente sentí que el aire se atascaba en mi garganta, incapaz de entrar o salir. Las lágrimas brotaron instantáneamente de mis ojos, calientes, ardientes, rodando por mis mejillas arrugadas hasta empapar el cuello de mi camisón de algodón. Diego. Diego, ¿eres tú? Mi voz temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Hijo, ¿dónde estás? Estoy afuera, mamá, frente a la casa. Por favor, ábreme la puerta. Tengo mucho frío y está lloviendo. Su voz sonaba tan real, tan presente, tan viva. No era el eco distante de un sueño, ni el producto de mi imaginación enloquecida por el duelo. Era mi hijo. Era Diego. Me puse de pie tan rápido que me mareé. La habitación giró a mi alrededor y tuve que agarrarme del borde de la cama para no caer. Mis piernas, debilitadas por la edad y la artritis, protestaron con punzadas de dolor, pero no me importó. Si mi hijo estaba ahí afuera, bajo la lluvia, pasando frío, yo tenía que abrir esa puerta. Tenía que verlo. Tenía que abrazarlo,
Caminé por el pasillo oscuro tropezando con mis propias pantuflas, una mano extendida tocando la pared para guiarme, la otra aferrando el teléfono contra mi pecho, como si fuera lo único real en este mundo que de repente se había vuelto irreal. Las fotografías colgadas en las paredes me miraban desde sus marcos. Diego de niño, sonriendo sin dientes frontales. Diego en su graduación universitaria, con ese brillo de orgullo en los ojos. Diego el día de su boda con Laura, los dos tan jóvenes, tan llenos de vida, tan ajenos a lo que el destino les deparaba. «Ya voy, hijo. Ya voy», susurré al teléfono, aunque él ya no decía nada. Solo podía oír su respiración, pausada, esperando. Llegué a la sala. La luz tenue que entraba por la ventana del frente apenas me permitía distinguir los contornos de los muebles. El sofá viejo donde Diego solía sentarse a ver la televisión cuando venía a visitarme. La mesita de centro con su tapete de ganchillo. El aparador con las fotos de las niñas, mis nietas, Sofía y Emma, que ahora tenían 8 y 6 años y me preguntaban constantemente por su papá, sin entender del todo que nunca volvería. O tal vez sí volvería. Me acerqué a la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir cada pulsación en mis sienes, en mi cuello, en las puntas de mis dedos. Puse la mano sobre el picaporte de metal frío y me detuve. Una parte de mí, la parte racional que había sobrevivido 62 años en este mundo, me gritaba que no abriera, que esto era imposible, que Diego estaba muerto y enterrado en el cementerio municipal, bajo una lápida de mármol gris que yo visitaba cada domingo con flores frescas. Pero la otra parte de mí, la parte que era madre, que había llevado a ese niño en mi vientre durante 9 meses, que lo había alimentado de mi pecho, que había curado sus rodillas raspadas y consolado sus pesadillas, esa parte necesitaba abrir la puerta. Necesitaba ver con mis propios ojos. «¿Diego?», llamé con voz temblorosa, sin abrir todavía. «¿De verdad eres tú?». «Soy yo, mamá. Por favor. Hace tanto frío aquí afuera». Giré la llave. El sonido del cerrojo abriéndose resonó en el silencio como un disparo. Empujé la puerta despacio, temiendo y deseando al mismo tiempo lo que podría encontrar al otro lado. La lluvia entraba en ráfagas, mojando el umbral. El pequeño porche estaba iluminado solo por la luz débil de la farola de la esquina, que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse para siempre. Miré hacia afuera, entornando los ojos para ver mejor en la oscuridad. No había nadie. El porche estaba vacío. Las macetas con geranios que mantenía junto a la barandilla estaban allí, empapadas por la lluvia. El balancín de madera chirriaba levemente con el viento, pero no había ninguna figura humana. No había nadie esperando a que le abriera. «¿Diego?». Mi voz se quebró. Las lágrimas volvieron, más calientes, más amargas esta vez. «¿Dónde estás, hijo?». Bajé los escalones del porche, descalza, sin importarme que la lluvia me empapara el camisón. El agua fría me caló hasta los huesos, pero no sentía nada más que esa necesidad desesperada de encontrar a mi hijo. Miré a la izquierda, a la derecha, hacia la calle desierta donde los charcos reflejaban la luz mortecina de las farolas. Nada. No había nadie. Me quedé ahí parada, bajo la lluvia, por no sé cuánto tiempo. Podían haber sido segundos o minutos. El agua corría por mi cabello canoso, por mi rostro, mezclándose con las lágrimas. Finalmente, con las piernas entumecidas y el cuerpo temblando de frío, regresé adentro. Cerré la puerta despacio, eché el cerrojo y me apoyé contra la madera, resbalando hasta quedar sentada en el suelo. El teléfono había caído de mis manos en algún momento. Lo busqué a tientas en la oscuridad hasta encontrarlo junto al paragüero. La pantalla estaba negra. La llamada se había cortado. «Estoy perdiendo la cabeza», susurré a la oscuridad. «Finalmente me estoy volviendo loca». Llevaba 3 años viviendo sola en esta casa, la misma casa donde había criado a Diego después de que su padre nos abandonara cuando él tenía solo 5 años. 3 años de silencio, de comidas solitarias, de conversaciones que solo tenía con las fotografías y con el recuerdo de mi hijo. Los primeros meses después de su muerte habían sido un infierno. Había días en que no podía ni levantarme de la cama, días en que el dolor era tan físico, tan real, que sentía como si alguien me hubiera abierto el pecho con un cuchillo. Laura, mi nuera, había intentado convencerme de que me mudara con ella y las niñas.
No puede quedarse sola, mamá Elena, me había dicho con esos ojos dulces llenos de preocupación. Las niñas la necesitan, y usted nos necesita a nosotras. Pero yo me había negado. Esta casa estaba llena de Diego. Cada rincón guardaba un recuerdo suyo. ¿Cómo podría irme y dejarlo atrás? Me arrastré hasta el sofá, todavía empapada y temblando. No encendí las luces. Me quedé ahí sentada en la oscuridad, abrazándome a mí misma, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Había sido un sueño? No, imposible. Yo estaba completamente despierta cuando contesté el teléfono. La llamada había sido real. Había visto el nombre de Diego en la pantalla. Había oído su voz, tan clara como si estuviera en la habitación conmigo. ¿Pero cómo? Los muertos no llaman por teléfono. Los muertos no piden que les abran la puerta porque tienen frío. Esas cosas solo pasan en las películas de terror o en las historias que se cuentan los niños para asustarse unos a otros. Sin embargo, había pasado. Algo había pasado. Y yo no sabía si debía sentirme aterrorizada o esperanzada. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de grises y violetas pálidos. Yo seguía sentada en el sofá, ahora cubierta con una manta que había tomado del respaldo, mirando fijamente la puerta principal. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía de nuevo la voz de Diego. «Mamá, ábreme, tengo frío». Cuando la luz del día fue suficiente, me levanté con las articulaciones protestando por haber estado sentada tanto tiempo en la misma posición. Fui hasta la puerta, la abrí de nuevo, y esta vez, con la claridad de la mañana, pude ver algo que no había notado en la oscuridad de la noche: huellas. Huellas mojadas sobre el porche. Se me detuvo el corazón. Me agaché, ignorando el dolor agudo en mis rodillas, para examinarlas mejor. Eran huellas de zapatos, del número que usaba Diego. Reconocería esas suelas en cualquier parte, porque yo misma le había comprado esos zapatos para su último cumpleaños, apenas 2 semanas antes del accidente. Unos zapatos casuales de cuero marrón que él adoraba. Las huellas salían desde los escalones del porche, como si alguien hubiera subido y se hubiera quedado parado frente a la puerta durante un tiempo, esperando, y luego simplemente desaparecían. No había huellas bajando los escalones. No había un rastro que indicara hacia dónde había ido la persona. Solo esas marcas húmedas que se detenían justo frente a mi puerta. Toqué una de las huellas con la punta de mis dedos. Todavía estaba un poco húmeda. Esto no era producto de mi imaginación. Algo o alguien había estado realmente aquí. Me senté en los escalones del porche, sin importarme que estuvieran mojados. El frío de octubre penetraba a través de mi ropa, pero no lo sentía. Solo podía pensar en esas huellas, en esa voz, en la imposibilidad de todo esto. «¿Qué me está pasando, Diego?», susurré al aire de la mañana. «¿Qué intentas decirme?». El viento movió las hojas de los árboles, pero no hubo respuesta. Solo el silencio de un nuevo día que comenzaba, indiferente a mi dolor y mi confusión. Pasé el resto de la mañana como en un trance. Me preparé un té que no bebí. Me duché con agua tan caliente que me dejó la piel enrojecida. Me vestí con ropa que no recordaba haber elegido. Todo lo hacía en automático, mientras mi mente no dejaba de reproducir una y otra vez los eventos de la noche anterior. Alrededor de las 10 de la mañana sonó el timbre. Esta vez era un sonido normal, esperado, del mundo de los vivos. Abrí la puerta para encontrarme con mi vecina, doña Raquel, una mujer de mi edad con el cabello teñido de un rubio poco natural y una sonrisa perpetua que a veces me resultaba agotadora. «Buenos días, Elena», dijo con esa voz cantarina que usaba siempre. «Vi que tenías la luz del porche encendida toda la noche. ¿Todo bien?». La miré sin saber qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hijo muerto te llamó por teléfono? ¿Cómo le cuentas que oíste su voz pidiendo que le abrieras la puerta? «Estoy bien, Raquel. Solo tuve una noche difícil. No pude dormir». Ella asintió con esa compasión exagerada que la gente reserva para las viudas y las madres que han perdido hijos. «Entiendo, querida. ¿Quieres que te haga compañía? Puedo prepararnos un café». La idea de tener que mantener una conversación trivial me resultaba insoportable, pero al mismo tiempo, la soledad de la casa me pesaba como una losa. Terminé aceptando, y pronto las dos estábamos sentadas en mi cocina,
con tazas humeantes de café entre nuestras manos. Raquel hablaba sin parar sobre el clima, sobre su nieto que acababa de entrar a la universidad, sobre la nueva vecina que se había mudado 3 casas más allá. Yo asentía en los momentos apropiados, murmuraba respuestas vagas, pero mi mente estaba en otra parte. «Elena», dijo finalmente Raquel, y algo en su tono hizo que la mirara de verdad. «Sé que no es fácil. Perder a un hijo. No hay dolor mayor. Pero tienes que seguir viviendo. Por ti, por tus nietas. Diego no querría verte así». «¿Así cómo?», pregunté, y me sorprendió lo cortante que sonó mi voz. «Como un fantasma en tu propia casa. Estás pálida, Elena. Pareces enferma. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a caminar? Que fuiste a misa? Que viste a tus amigas?» Tenía razón, por supuesto. En los últimos meses me había dejado ir. La comida me sabía a cartón. Las actividades que antes disfrutaba ahora me parecían sin sentido. ¿Para qué salir a caminar si Diego no estaba ahí para contarme cómo le había ido en el trabajo? ¿Para qué ir a misa si Dios me había arrebatado lo más preciado que tenía? «Lo intento, Raquel», dije finalmente, y las lágrimas volvieron a amenazar con derramarse. «Todos los días me levanto e intento, pero es tan difícil». Ella extendió su mano y apretó la mía. «Lo sé, querida, lo sé». Cuando Raquel se fue, prometiéndome que volvería pronto para llevarme a caminar al parque, me quedé sola de nuevo. La casa parecía más silenciosa que nunca. Me senté en la sala, en el mismo sofá donde había pasado la noche, y miré el teléfono que había dejado sobre la mesita de centro. Parte de mí quería revisar el registro de llamadas, confirmar que la llamada de Diego realmente había aparecido allí. Otra parte tenía miedo de lo que podría encontrar. ¿Y si no había ningún registro? ¿Significaría eso que lo había imaginado todo? ¿O solo confirmaría que algo sobrenatural había ocurrido? Finalmente, tomé el teléfono con manos temblorosas. Deslicé el dedo sobre la pantalla hasta abrir el registro de llamadas. Y ahí estaba, a las 2:04 de la madrugada, una llamada entrante de Diego, hijo. Pero eso era imposible. Yo misma había cancelado el servicio telefónico de Diego meses después de su muerte. Laura me había dado su teléfono, y yo lo guardaba en una caja en mi armario junto con otras pertenencias suyas, su reloj, su cartera, algunas fotos. El teléfono no tenía siquiera batería ya. Subí las escaleras hacia mi habitación tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Abrí el armario, revolví entre las cajas hasta encontrar la correcta. La abrí con dedos torpes y saqué el teléfono de Diego. Estaba exactamente como lo había dejado, apagado, sin batería, la pantalla oscura. Intenté encenderlo, presionando el botón repetidamente, pero no pasó nada. Estaba completamente muerto, tan muerto como su dueño. Entonces, ¿de dónde había venido esa llamada? Me senté en el borde de mi cama, sosteniendo el teléfono muerto de mi hijo contra mi pecho, y lloré. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por él, por mí, por mis nietas que crecerían sin su padre, por Laura que había quedado viuda tan joven, por todos los años que no viviríamos juntos, por todas las conversaciones que nunca tendríamos. Los días que siguieron fueron extraños, como si estuviera viviendo en 2 mundos simultáneamente. Por fuera, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Iba al supermercado, preparaba comidas que apenas probaba, respondía a las llamadas de Laura y las niñas. Pero por dentro, estaba constantemente alerta, esperando que el teléfono volviera a sonar, esperando oír de nuevo la voz de Diego. Laura vino a visitarme el martes siguiente, trayendo a Sofía y Emma. Las niñas corrieron hacia mí apenas abrí la puerta, gritando, «¡Abuela!», con esa alegría pura que solo los niños pueden tener. Las abracé fuerte, oliendo sus cabellos recién lavados, sintiendo sus cuerpecitos tibios contra el mío. «Abuela, ¿tienes galletas?», preguntó Emma, la menor, con sus grandes ojos castaños idénticos a los de Diego. «Por supuesto, mi amor. Están en la cocina, donde siempre». Las niñas salieron corriendo, y Laura se quedó conmigo en la entrada. Había algo en su expresión, una preocupación que no lograba ocultar detrás de su sonrisa. «Mamá Elena», comenzó, usando ese tono suave que empleaba cuando iba a decir algo que sabía que no me gustaría. «He estado pensando, no está bien que viva sola en esta casa tan grande. Las niñas la extrañan todo el tiempo,
Y yo también la necesito. Laura, ya hemos hablado de esto. Lo sé. Pero escúcheme, no tiene que mudarse con nosotras permanentemente, pero al menos venga a pasar unos días. Una semana, 2 semanas, lo que sea, solo para que no esté tan sola. Quise decirle que no estaba sola, que Diego había llamado, que había oído su voz, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo podría decirle algo así a su viuda? ¿Cómo podría hacerle daño con esperanzas absurdas o asustarla con historias de fantasmas? Déjame pensarlo, fue todo lo que dije. Laura suspiró, pero no insistió más. Pasamos la tarde juntas, viendo a las niñas jugar en el pequeño jardín trasero. Sofía, la mayor, había heredado el amor de Diego por los libros. Se sentó a mi lado en el banco del jardín, leyéndome en voz alta un cuento de hadas sobre princesas y dragones. Emma perseguía mariposas, su risa llenando el aire. ¿Abuela?, preguntó Sofía de repente, cerrando el libro y mirándome con esos ojos demasiado serios para una niña de 8 años. ¿Crees que papá nos puede ver desde el cielo? Se me cerró la garganta. Por supuesto que sí, mi cielo. Tu papá las cuida desde arriba, siempre. ¿Y puede hablar con nosotras? El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué preguntas eso, amor? Sofía bajó la mirada, jugando con las páginas del libro. Es que a veces siento que está cerca, como si estuviera en mi cuarto por la noche, arropándome como lo hacía antes. Las lágrimas me picaron en los ojos. Eso es porque lo llevas en tu corazón, Sofía. Y mientras lo recuerdes, él nunca se irá completamente. Pero mientras decía esas palabras, pensaba en la llamada de medianoche, en las huellas en el porche, en la voz que había sido tan real, tan cercana. ¿Y si no era solo el recuerdo? ¿Y si había algo más? Cuando Laura y las niñas se fueron, la casa volvió a sumirse en el silencio. Preparé la cena sin apetito, un plato de sopa que apenas toqué. Lavé los platos, ordené la cocina, apagué las luces. Todo como siempre, como todas las noches durante los últimos 3 años. Pero esta noche era diferente. Algo en el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta. Subí a mi habitación y me cambié al camisón, pero no me acosté inmediatamente. Me quedé sentada en la cama, mirando el reloj en la mesita de noche. Las 9, las 10, las 11, la medianoche. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eran las 12:30, la 1, la 1:30. A la 1:55 tomé mi teléfono. Lo sostuve entre mis manos, la pantalla apagada reflejando mi rostro ansioso. Los minutos se arrastraban. 1:56, 1:57, 1:58, 1:59, 2 de la madrugada. El teléfono vibró en mis manos. Esta vez estaba preparada. Esta vez quería estar preparada. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, Diego, hijo, las manos me temblaron tanto que casi lo dejo caer. Contesté, ¿Diego? Mamá. Su voz, clara como el cristal, llegó inmediatamente. Gracias por contestar. Hijo, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? No entiendo nada de esto. Hubo una pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, pausada, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No tengo mucho tiempo, mamá, pero necesito que me escuches. Necesito que sepas algo importante. ¿Qué cosa, hijo? Dime, lo que sea. Mi muerte no fue un accidente. El mundo se detuvo. El aire se espesó. Sentí como si alguien me hubiera sumergido bajo agua helada. ¿Qué estás diciendo? Mi accidente no fue un accidente, mamá. Alguien manipuló los frenos de mi coche. Alguien quería que muriera. No. Las palabras salieron de mi boca como un mantra desesperado. Eso no puede ser. La policía investigó. Dijeron que perdiste el control en la curva, que la carretera estaba mojada. Eso es lo que quisieron que creyeran. Pero hay más. Hay mucho más. Y necesito tu ayuda para que la verdad salga a la luz. Diego, por favor. Esto no tiene sentido. Tú estás muerto. Su voz sonó casi divertida, con una tristeza profunda. Sí, mamá. Lo estoy. Pero eso no significa que no pueda intentar arreglar las cosas que quedaron sin resolver. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi mente era un torbellino de emociones. Miedo, confusión, esperanza, dolor. ¿Quién
¿Quién haría algo así? Tú no tenías enemigos. Todos te querían. Ese es el problema, mamá. La persona que hizo esto es alguien cercano, alguien en quien confías. Y tengo que advertirte. Tienes que tener cuidado, porque si descubren que estás investigando, tú también podrías estar en peligro. ¿Investigando? Diego, yo no sé cómo investigar nada. Soy una anciana. No puedo. No estás sola, mamá. Busca a Roberto. Él puede ayudarte. Roberto, mi sobrino, el hijo de mi hermana Beatriz. Era periodista, trabajaba para un periódico local investigando casos de corrupción y crímenes. Diego y él habían sido muy cercanos, casi como hermanos. ¿Roberto sabe algo de esto? Todavía no. Pero él es la única persona en quien puedes confiar completamente. Cuéntale lo que te estoy diciendo. Muéstrale la evidencia. ¿Qué evidencia? Diego, no tengo ninguna evidencia. Solo tengo estas llamadas tuyas, y ni siquiera sé si son reales o si estoy perdiendo la cordura. En mi estudio, en casa, en el librero, detrás de los libros de derecho, hay una caja fuerte pequeña. La combinación es 2, 0, 1, 8. La fecha en que nacieron las niñas. Dentro hay documentos, fotos, un pendrive con archivos. Todo lo que necesitas está ahí. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar todo esto. ¿Por qué no le dijiste esto a Laura? ¿Por qué a mí? Porque Laura está implicada sin saberlo. Alguien la está usando, mamá. Alguien muy cercano a ella. No puedo decirte más ahora. El tiempo se está acabando. No. Espera, no te vayas. Tengo tantas preguntas. Hay tanto que no entiendo. Lo sé, mamá. Y lo siento. Siento haberte dejado. Siento no haber sido más cuidadoso. Siento todo el dolor que mi muerte te causó. Diego, mi voz se quebró completamente. Te extraño tanto, cada día, cada hora. No sabes cómo duele vivir sin ti. Lo sé, mamá. Yo también te extraño. Pero tienes que ser fuerte. Por mí, por las niñas, por la verdad. Prométeme que irás con Roberto. Prométeme que buscarás esa caja fuerte. Te lo prometo, susurré a través de las lágrimas. Te lo prometo, hijo. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y siempre te voy a cuidar. Aunque sea desde lejos. Yo también te amo, Diego. Con toda mi alma. La línea se cortó. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono contra mi oído como si todavía pudiera escuchar su voz, como si pudiera hacer que regresara con solo la fuerza de mi voluntad. Las lágrimas me empapaban el rostro, el camisón, las sábanas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos que me sacudían todo el cuerpo. Finalmente, cuando el cielo empezó a aclararse con los primeros tonos del amanecer, tomé una decisión. No sabía si estaba enloqueciendo, no sabía si estas llamadas eran reales o alucinaciones producto de mi dolor insoportable. Pero si existía la más mínima posibilidad de que mi hijo me estuviera diciendo la verdad, de que su muerte no había sido un accidente, entonces tenía que investigar. Le debía eso, al menos. Esperé hasta las 8 de la mañana para llamar a Roberto. Cuando contestó con voz somnolienta, no me molesté en saludos preliminares. Roberto, soy tu tía Elena. Necesito verte hoy. Es urgente. Hubo una pausa. Tía, ¿estás bien? ¿Pasó algo? No puedo explicarlo por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Por favor. Es importante. Tiene que ver con Diego. Otra pausa. Más larga esta vez. Roberto y Diego habían sido muy unidos. Sé que la muerte de mi hijo lo había afectado profundamente también. Voy para allá. Dame una hora. Pasé esa hora preparándome. Me duché, me vestí con ropa decente por primera vez en días, preparé café. Necesitaba estar lúcida, coherente. Roberto era periodista. Estaba entrenado para identificar mentiras, inconsistencias. Si le contaba esta historia de forma desorganizada, pensaría que había perdido la cabeza. Cuando llegó, exactamente 60 minutos después, me sorprendió lo mucho que se parecía a Diego. Tenían casi la misma edad. Ambos eran altos, de complexión atlética, con el mismo cabello oscuro, aunque Roberto llevaba el suyo más corto. La diferencia estaba en los ojos. Diego tenía los míos, color avellana, mientras que Roberto había heredado los ojos oscuros de mi hermana.
Tía Elena me saludó abrazándome con fuerza. Te ves cansada. No he dormido bien últimamente, admití, llevándolo a la sala. Siéntate, por favor. Necesito contarte algo, y vas a pensar que estoy loca. Se sentó en el sofá, su expresión tornándose seria. Tía, nunca pensaría eso. ¿Qué pasa? Respiré hondo y empecé desde el principio. La primera llamada a las 2 de la madrugada, las huellas en el porche. La segunda llamada anoche, lo que Diego me había dicho sobre su muerte no siendo un accidente. La caja fuerte en su estudio. Roberto me escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más y más grave con cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento, mirándose las manos. Tía, comenzó finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Sé que has estado pasando por mucho. El duelo puede hacer que la mente juegue trucos. Lo sé, lo interrumpí. Eso es lo que pensé al principio. Pero Roberto, hubo huellas reales en mi porche. Las llamadas aparecen en mi registro telefónico. Y Diego mencionó esa caja fuerte. Si está ahí, si hay algo dentro, entonces eso probaría que no estoy imaginando todo esto. Roberto se frotó la cara con las manos. ¿Laura sabe de esto? No. Diego me dijo que no le contara, que ella está implicada sin saberlo. Ok. Roberto se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala, su mente claramente trabajando. Aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a ir a casa de Diego y Laura. Si Laura no está, mejor. Buscaremos esa caja fuerte. Si existe y contiene lo que Diego dijo, entonces tendremos algo con qué trabajar. ¿De acuerdo? Asentí, sintiendo un rayo de esperanza mezclado con miedo. ¿Y si no está? ¿Y si no hay nada? Entonces buscaremos ayuda de otro tipo. Pero vamos paso a paso. Llamé a Laura desde el coche de Roberto, mientras él conducía hacia su casa. Ella contestó al tercer timbrazo, sonando distraída. «Mamá Elena, ¿todo bien?» «Sí, hija. Solo quería saber qué estaban haciendo hoy. Las niñas tienen escuela hasta las 3. Después tenemos dentista. ¿Por qué? Solo curiosidad. Que tengan un buen día». Colgué y miré a Roberto. «Tenemos hasta las 3, cuando regrese del dentista». La casa de Diego y Laura era una bonita residencia de 2 pisos en un barrio tranquilo. Habían comprado la casa cuando estaban recién casados, llenos de sueños y planes para el futuro. Diego la había renovado él mismo, poniendo pisos nuevos, pintando cada habitación con Laura a su lado. Yo había venido muchas veces, para cenas familiares, cumpleaños de las niñas, días festivos, pero desde la muerte de Diego, apenas había venido. Era demasiado doloroso ver la casa sin él, ver sus cosas todavía por todas partes, su chaqueta colgada en el perchero de la entrada, sus zapatos junto a la puerta, su taza de café favorita en el escurridor de la cocina. Roberto usó la llave de emergencia que Laura le había dado hace años. Entramos en silencio, como ladrones en una casa que no nos pertenecía. La casa estaba ordenada, pero había una sensación de abandono en ella, como si el alma que la había llenado de vida se hubiera marchado. «El estudio está arriba», dije, señalando las escaleras. El estudio de Diego era su santuario. Una habitación pequeña con una ventana que daba al jardín trasero, paredes forradas de libreros, repletos de libros de derecho, economía, novelas. Su escritorio de madera seguía ahí, con papeles todavía ordenados sobre él, su computadora portátil cerrada, una foto enmarcada de su familia sonriendo en la playa. «Los libros de derecho», murmuró Roberto, acercándose a uno de los libreros. «Diego estudió derecho antes de cambiarse a economía, ¿verdad?» «Sí». Dijo que el derecho era demasiado rígido para él. Quería algo donde pudiera ser más creativo. Roberto comenzó a sacar libros, examinando el espacio detrás de ellos. Yo lo ayudé, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Y si Diego había estado equivocado? ¿Y si no había ninguna caja fuerte? ¿Y si todo esto era solo? «Tía, mira esto». Me giré. Roberto había quitado completamente una fila de libros del estante del medio, revelando un pequeño panel de metal empotrado en la pared. Una caja fuerte digital, con un teclado numérico. Las rodillas casi se me doblaron. Estaba ahí. Realmente estaba ahí. «¿La combinación?», dijo Roberto volteándose hacia mí.
Dijiste que era la fecha de nacimiento de las niñas. 2, 0, 1, 8. Recité, mi voz apenas un susurro. Roberto tecleó los números. Por un momento que pareció eterno, no pasó nada. Luego, un clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había exactamente lo que Diego había dicho. Documentos, fotos, un pendrive. Roberto sacó todo con cuidado, extendiéndolo sobre el escritorio de Diego. Comenzó con los documentos. Eran estados de cuenta bancarios, movimientos extraños, transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas que no reconocí, registros de llamadas telefónicas, correos electrónicos impresos. Las fotos eran aún más perturbadoras. Diego había fotografiado a alguien, usando lo que parecía ser un teleobjetivo. Las imágenes mostraban encuentros secretos, conversaciones en lugares apartados, y la persona en las fotos era alguien que reconocí inmediatamente, Marcos, el mejor amigo de Diego desde la universidad, el padrino de Sofía, el hombre que había dado el panegírico en el funeral de mi hijo, llorando lágrimas que en ese momento me parecieron sinceras. No puede ser, susurré, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Marcos era su mejor amigo. Roberto estaba examinando uno de los documentos con expresión sombría. Según esto, Marcos y Diego eran socios en una empresa de inversiones. Pero Marcos estaba desviando fondos, usando el dinero de los clientes para inversiones personales no autorizadas. Diego lo descubrió. Tomó otro documento. Y aquí hay una copia de una carta que Diego le escribió a Marcos. Le daba una semana para devolver el dinero o iría a las autoridades. La carta está fechada 5 días antes del accidente, observé, mi voz temblando. Roberto conectó el pendrive a la computadora de Diego. Contenía más documentos, grabaciones de audio, incluso un video. En el video, grabado con la cámara del teléfono de Diego, mi hijo hablaba directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que algo me pasó, decía. Y verlo ahí, tan vivo, tan real, hizo que se me rompiera el corazón de nuevo. Marcos Salinas, mi mejor amigo, mi socio, ha estado robando dinero de nuestra empresa durante los últimos 2 años. Tengo toda la evidencia documentada. Le di la oportunidad de arreglarlo, de devolver el dinero, de arreglar su error. Pero esta mañana recibí una amenaza velada. Me dijo que si iba a las autoridades, me arrepentiría. Dijo que tenía demasiado que perder, que su familia dependía de él, que Laura y yo no entendíamos la presión bajo la que estaba. Diego se pasó la mano por el cabello, un gesto que le había visto hacer miles de veces cuando estaba nervioso. No quiero creer que mi mejor amigo sea capaz de hacerme daño, pero al mismo tiempo he visto el pánico en sus ojos, y sé que la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Así que estoy grabando esto como un seguro. Si me pasa algo, si hay un accidente conveniente, quiero que la verdad se sepa. Marcos Salinas es un ladrón. Y si estoy muerto, probablemente también sea un asesino. El video terminó. Roberto y yo nos quedamos mirando la pantalla en blanco, procesando todo lo que acabábamos de descubrir. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Roberto finalmente. ¿Y qué les vamos a decir? Que el fantasma de Diego me llamó y me dio la combinación de la caja fuerte. Roberto se frotó la cara. Tienes razón. No podemos mencionar las llamadas. Pero podemos decir que tú encontraste la caja fuerte mientras buscabas documentos de Diego, que Laura te dio permiso para buscar algunos papeles para los impuestos o algo así. ¿Y qué hay de Laura? Tenemos que decirle. Sí, asintió Roberto. Pero primero vamos con la policía. Si Laura se lo dice a Marcos antes de que podamos asegurar la evidencia, él podría destruir más pruebas o incluso huir. Tenía sentido, aunque la idea de mantenerle esto a Laura, aunque fuera temporalmente, me hacía sentir culpable. Pasamos la siguiente hora fotografiando cada documento, cada foto, copiando el pendrive. Cuando terminamos, volvimos a colocar todo cuidadosamente en la caja fuerte, la cerramos y repusimos los libros en su lugar. Cualquiera que entrara al estudio no notaría que habíamos estado ahí. En el camino a la comisaría de policía, mi teléfono sonó. Era Laura. Mamá Elena, ¿está con Roberto? Marcos me dijo que los vio entrar a la casa esta mañana. Estaba preocupado. Pensó que podría haber un problema. Mi sangre se heló. Marcos vivía 3 casas más abajo en la misma calle. Por supuesto que nos había visto.
Todo está bien, hija. Solo necesitaba buscar unos papeles de Diego para unos trámites. Roberto me ayudó. Ya salimos. Oh, ok. Me asustó un poco. Marcos sonaba preocupado. No hay nada de qué preocuparse. Te veo mañana, ¿sí? Cuando colgué, Roberto me miró con expresión grave. Sabe que estuvimos ahí. Va a sospechar. Lo sé. Tenemos que movernos rápido. En la comisaría, pedimos hablar con un detective. Nos hicieron esperar casi una hora antes de que apareciera un hombre de unos 40 años, cabello entrecano, ojos cansados, presentándose como el detective Vargas. Lo llevamos a una sala de interrogatorios y le mostramos todo. Los documentos financieros, las fotos, el video de Diego. Al principio parecía escéptico, pero mientras más examinaba la evidencia, más seria se volvía su expresión. Esto es significativo, dijo finalmente. Pero hay un problema. El caso de Diego Mendoza fue cerrado como accidente automovilístico. Para reabrirlo, necesitaríamos más que evidencia de fraude financiero. Necesitaríamos evidencia directa de que el señor Salinas manipuló el vehículo. Pero el video. Empecé. El video prueba que Diego sospechaba de Salinas. Pero sospecha no es prueba. Un fiscal necesitaría algo más sólido. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal si consiguiéramos que Salinas confesara? ¿Si lo grabáramos admitiendo lo que hizo? El detective lo miró con cautela. Eso sería complicado y potencialmente peligroso. Pero posible, insistió Roberto. Si usted nos equipara con un dispositivo de grabación, si lo hacemos en un lugar público donde haya otros policías cerca por si algo sale mal. No puedo autorizar oficialmente algo así, dijo Vargas despacio. Pero si ustedes, como civiles, decidieran confrontar al señor Salinas con lo que saben, y si esa conversación fuera grabada accidentalmente, bueno, no hay ley contra grabar una conversación en la que uno mismo participa. Entendí lo que estaba diciendo. No podía ayudarnos oficialmente, pero estaba dándonos luz verde de manera extraoficial. Dame 24 horas, continuó Vargas. Voy a revisar esta evidencia más detenidamente. Voy a buscar en los archivos del accidente, ver si hay algo que pasamos por alto. Y ustedes, por favor, no hagan nada precipitado. Si Salinas es realmente peligroso, no quiero que se pongan en riesgo. Salimos de la comisaría con más preguntas que respuestas. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Roberto me llevó de vuelta a mi casa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, tía?, me preguntó antes de que bajara del coche. Confrontar a Marcos. Podría ser peligroso. Es lo que Diego quería. Respondí con más firmeza de la que sentía. Es lo que necesito hacer. Por él. Por la verdad. Roberto asintió. Entonces lo haremos juntos. Mañana vamos a planear cómo acercarnos a Marcos. Pero por esta noche, descansa. Cierra bien todas las puertas. Y si pasa algo, cualquier cosa, me llamas de inmediato. Esa noche, me quedé despierta de nuevo, esperando que el teléfono sonara, esperando escuchar la voz de Diego una vez más, agradeciéndome por creer en él, por buscar la verdad, pero el teléfono permaneció en silencio. Las 2 de la madrugada llegaron y pasaron. Las 3, las 4. Diego no llamó. Me pregunté si acaso habíamos encontrado lo que necesitaba que encontráramos, si su alma finalmente podía descansar o si simplemente ya no podía comunicarse más conmigo. La idea de no volver a oír su voz, ni siquiera de esa manera sobrenatural y aterradora, me llenó de una tristeza abrumadora. Al día siguiente, Roberto apareció temprano en la mañana con un plan. Marcos, según había averiguado, iba todas las mañanas a las 7 a correr al Parque Central. Era su rutina desde hacía años. Un encuentro casual allí parecería natural, no amenazante. ¿Y qué se supone que voy a decirle?, pregunté mientras nos dirigíamos al parque en el coche de Roberto. Hola Marcos, ¿mataste a mi hijo? Claro que no. Vas a ser sutil. Vas a mencionarle que encontraste algunos documentos preocupantes de Diego. Documentos relacionados con la empresa. Vas a ver cómo reacciona. Yo voy a estar cerca, grabando todo con mi teléfono. Si se pone nervioso, si se le escapa algo, lo tendremos. Sonaba simple en teoría. En práctica, mis manos no dejaban de temblar.
Marcos estaba en su segunda vuelta alrededor del lago cuando lo interceptamos. Se veía exactamente como siempre. Atractivo, en buena forma para sus 37 años, con esa sonrisa fácil que hacía que la gente confiara en él instantáneamente. Elena, Roberto, nos saludó con genuino placer, o al menos una excelente actuación de ello. ¡Qué sorpresa verlos aquí! Hola, Marcos, logré decir, forzando una sonrisa. ¿Tienes un minuto? Necesito hablar contigo sobre algo. Por supuesto. Se limpió el sudor de la frente con una toalla. ¿Todo bien? Es sobre Diego, sobre la empresa que tenían juntos. Su expresión cambió sutilmente. La sonrisa se mantuvo, pero algo se endureció en sus ojos. ¿Qué pasa con la empresa? Encontré algunos documentos. Movimientos de dinero que no entiendo. Transferencias grandes a cuentas que no reconozco. Observé su rostro cuidadosamente. Pensé que tal vez tú podrías explicármelo. Marcos se rió, pero el sonido era forzado. Elena, no creo que debas preocuparte por eso. Son cosas complicadas de negocios. Nada que... Marcos. Dejé que mi voz se endureciera. Soy vieja, pero no soy estúpida. Sé cuando alguien me está mintiendo. Y sé que algo andaba mal en esa empresa antes de que Diego muriera. Se hizo un silencio tenso. Marcos nos miró a Roberto y a mí calculando. ¿Qué quieres, Elena? ¿Dinero? Porque si es eso, quiero la verdad, lo interrumpí. Quiero saber si mi hijo murió porque descubrió algo que no debía saber. Marcos se puso pálido. Durante un segundo, solo un segundo, vi pánico absoluto en sus ojos. Luego se recompuso, volviendo a ponerse la máscara de amigo preocupado. No sé de qué estás hablando. Diego tuvo un accidente. Fue una tragedia, pero fue solo eso. Un accidente. ¿Lo fue? Roberto habló por primera vez, y Marcos pareció sorprenderse de que estuviera ahí. Porque tenemos evidencia que sugiere lo contrario. Tenemos documentos que muestran que estabas robando de la empresa. Tenemos grabaciones. Tenemos todo, Marcos. El color drenó completamente del rostro de Marcos. Ustedes no entienden. No saben la presión bajo la que estaba. Las deudas. Mi familia. Iba a devolverlo todo, lo juro, pero Diego no me dio tiempo. Él no entendía. Entonces admites que robaste el dinero, dije, sintiendo una mezcla de triunfo y horror. Marcos se pasó las manos por el cabello, mirando alrededor nerviosamente como si buscara una escapatoria. Sí, ok, sí. Tomé dinero que no debía. Pero yo no. Yo nunca haría daño a Diego. Era mi mejor amigo. Él iba a ir a las autoridades. Terminé por él. Iba a denunciarte. Y tú no podías permitir que eso pasara. No. Yo solo quería asustarlo. Quería que entendiera que si me denunciaba yo también caería. Mi familia perdería todo. Solo quería más tiempo para arreglarlo. Entonces, ¿qué pasó aquella noche? Presionó Roberto. ¿Qué hiciste con su coche? Marcos nos miró, y por un momento vi a un hombre completamente roto. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No iba a lastimarlo. Lo juro por Dios, solo aflojé un poco los frenos. Pensé que tendría un pequeño accidente, algo que lo asustara, que lo hiciera reconsiderar, pero la carretera estaba mojada, y él iba rápido, y la curva se cubrió la cara con las manos. No quería que muriera. Nunca quise eso. Ha sido un infierno vivir con esto. Cada vez que veo a Laura, a las niñas. Dios, ¿qué he hecho? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros en los árboles parecieron dejar de cantar. Roberto, que había estado grabando discretamente toda la conversación con su teléfono en el bolsillo, hizo una señal. De repente, varios hombres en ropa deportiva que habían estado ejercitándose alrededor del lago se acercaron. Eran policías de civil, incluyendo al detective Vargas. «Marcos Salinas», dijo Vargas, sacando su placa. Está bajo arresto por el asesinato de Diego Mendoza. Vi cómo esposaban a Marcos, cómo lo leían sus derechos, cómo lo llevaban hacia un coche patrulla que había aparecido como por arte de magia. Él no resistió. Parecía casi aliviado de que finalmente todo hubiera terminado. «Lo confesó todo», le dije a Vargas, mi voz temblando. «Realmente lo mató». «Sí, señora Mendoza, y gracias a ustedes finalmente tendremos justicia para su hijo». Roberto me abrazó mientras yo lloraba. No eran lágrimas de tristeza, o no solo de tristeza.
Eran lágrimas de alivio, de cierre, de saber que la verdad finalmente había salido a la luz. Diego estaría orgulloso de ti, tía, susurró Roberto. Fuiste muy valiente. Tuvimos que contarle todo a Laura, por supuesto. Esa fue probablemente la conversación más difícil que he tenido en mi vida. Ver su rostro descomponerse cuando le explicamos que Marcos, el padrino de su hija, el hombre que había estado ayudándola con las finanzas desde la muerte de Diego, era en realidad el responsable de que quedara viuda. Pero Laura era fuerte, más fuerte de lo que yo había pensado. Después del shock inicial, después de las lágrimas y la rabia, encontró una determinación férrea. Las niñas merecen saber que su padre no nos dejó por un descuido, dijo, limpiándose los ojos. Merecen saber que era un hombre bueno, que estaba haciendo lo correcto. Y Marcos va a pagar por lo que hizo. El juicio fue largo y mediático. Durante meses, los detalles del caso estuvieron en todos los periódicos, en todos los noticieros. Roberto escribió una serie de artículos para su periódico, detallando no solo el asesinato, sino también el esquema de fraude que Marcos había estado operando. Marcos finalmente fue condenado a 25 años de prisión. Nunca expresó remordimiento durante el juicio, nunca pidió perdón a nuestra familia. Su abogado intentó argumentar que fue un accidente, que nunca tuvo la intención de matar a Diego. Pero el video de Diego, reproducido en la corte, dejó claro que había habido amenazas, que Marcos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando el veredicto fue leído, me permití llorar por última vez. No por Marcos, sino por Diego. Por todo lo que había perdido. Por todos los años que no viviría. Por las niñas que crecerían sin su padre. Pero también lloré de gratitud. Porque de alguna manera, más allá de la muerte, Diego había encontrado una forma de comunicarse conmigo, de pedirme ayuda, de asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Las semanas después del juicio fueron extrañas. La vida lentamente comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Laura decidió vender la casa, demasiados recuerdos dolorosos, y mudarse con las niñas a un apartamento más pequeño pero luminoso. Yo las veía más seguido ahora, a veces cuidando a las niñas después de la escuela, otras simplemente sentándonos juntas en un café, hablando de todo y nada. Una noche, exactamente un mes después del veredicto, me desperté a las 2 de la madrugada. Esta vez no fue por el teléfono, fue solo un sentimiento, una sensación de que algo había cambiado en el aire. Me levanté y fui a la ventana. La noche estaba clara, sin lluvia por primera vez en semanas. Las estrellas brillaban en el cielo, millones de pequeñas luces parpadeando en la oscuridad. Y entonces lo vi, o pensé que lo vi, una figura de pie en la acera frente a mi casa, alta, familiar, bañada en la luz tenue de la farola. «¿Diego?», susurré, sabiendo que era imposible. La figura levantó una mano en un gesto de despedida, y luego, como humo dispersándose en el viento, simplemente desapareció. Pero no me asusté. Esta vez sentí paz, porque entendí lo que significaba. Diego se estaba despidiendo. Ya no estaba atrapado, ya no necesitaba buscar justicia. Finalmente podía descansar. Me quedé en la ventana durante mucho tiempo, mirando las estrellas, sintiendo una conexión con mi hijo que trascendía el espacio físico entre nosotros. «Adiós, mi niño», susurré al aire nocturno. «Descansa ahora. Yo estaré bien. Todos estaremos bien». Y aunque las lágrimas corrían por mis mejillas, esta vez eran lágrimas de liberación, de soltar, de saber que el amor entre una madre y su hijo nunca muere realmente, solo se transforma. Los meses pasaron, el primer año después del juicio, luego el segundo. La vida continuó, como siempre lo hace. Sofía comenzó la secundaria, Emma descubrió su amor por el ballet, Laura conoció a alguien nuevo, un hombre amable que trataba bien a las niñas y que nunca intentó reemplazar a Diego, solo añadir algo nuevo a sus vidas. Yo me mudé a un apartamento más pequeño, más manejable para una mujer de mi edad. Roberto me ayudó con la mudanza, y fue él quien encontró, en una caja de recuerdos, el viejo teléfono de Diego que yo había guardado. «¿Recuerdas las llamadas, tía?», me preguntó, sosteniéndolo con cuidado. «Todos los días», respondí, «pero ya no me asustan. Ahora las veo como lo que fueron, un último regalo de mi hijo,
una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Crees que realmente era él? ¿Su espíritu o lo que sea? Me encogí de hombros. No sé, tal vez sí. Tal vez era solo mi subconsciente, mi dolor manifestándose de una forma que me obligó a buscar respuestas que de otra manera nunca hubiera buscado. Al final, no importa. Lo que importa es que encontramos la verdad. Roberto asintió, colocando cuidadosamente el teléfono de vuelta en la caja. Él estaría orgulloso de ti. Yo siempre estuve orgullosa de él, desde el día en que nació hasta el día en que murió, y más allá. Ahora, cuando visito su tumba los domingos, ya no llevo solo dolor, llevo historias. Le cuento sobre cómo están creciendo las niñas, sobre el nuevo trabajo de Laura, sobre el libro que Roberto está escribiendo sobre el caso. Le cuento sobre mi vida, pequeña y simple como es. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles del cementerio, casi puedo oír su voz respondiéndome. No palabras reales, solo un sentimiento, una sensación de amor, de aprobación, de conexión que nunca se romperá, porque eso es lo que he aprendido en estos años de dolor y sanación. La muerte puede separarnos físicamente de quienes amamos, pero nunca puede romper los lazos del amor. Esos lazos son eternos, trascendiendo tiempo y espacio, vida y muerte. Mi hijo me llamó desde más allá de la tumba, no para asustarme, sino para pedirme ayuda. Y yo, su madre, hice lo que cualquier madre haría. Lo escuché, lo creí, luché por él, y aunque ya no puedo abrazarlo, aunque ya no puedo oír su risa o ver su sonrisa, sé que siempre estará conmigo, en mi corazón, en mis recuerdos, en las niñas que llevan su legado adelante. El amor de una madre por su hijo no conoce límites, ni siquiera el límite final de la muerte misma. Y esa, al final, es la verdad más poderosa de todas. 3 años después de aquellas llamadas misteriosas en la madrugada, me despierto en las mañanas con un propósito renovado. El dolor nunca desaparece completamente, pero ha cambiado de forma. Ya no es esa herida abierta que sangraba constantemente. Ahora es una cicatriz, permanente pero sanada, una parte de quién soy. Las niñas me llaman todas las semanas, a veces más. Sofía está considerando estudiar Derecho, como su padre había hecho inicialmente. Dice que quiere ayudar a la gente, asegurarse de que la justicia prevalezca. Emma quiere ser bailarina profesional, y yo voy a cada uno de sus recitales, aplaudiendo más fuerte que nadie. Laura se casó de nuevo el año pasado. Fue una boda pequeña, íntima, y cuando me pidió que la acompañara hasta el altar, lloré lágrimas de felicidad. Diego hubiera querido que fuera feliz, hubiera querido que todos siguiéramos viviendo. Y Roberto. Roberto ganó varios premios periodísticos por su serie de artículos sobre el caso. Escribió un libro titulado Justicia desde el más allá, que se convirtió en un éxito de ventas. Me dio el primer ejemplar, con una dedicatoria que decía: para tía Elena, la mujer más valiente que conozco, pero hubo una última llamada, una que no le he contado a nadie hasta ahora. Fue en el aniversario de la condena de Marcos. Exactamente 1 año después del veredicto, me desperté a las 2 de la madrugada, como si mi cuerpo recordara la hora, y mi teléfono vibró. Esta vez no sentí miedo, solo curiosidad tranquila cuando lo tomé y vi el nombre en la pantalla. Diego, hijo. Hola, hijo, dije suavemente. Hola, mamá. Su voz sonaba diferente ahora, más lejana pero también más en paz. Solo quería llamarte una última vez, para decirte gracias. No tienes que agradecerme nada. Eres mi hijo. Siempre lucharía por ti, lo sé, pero quiero que sepas algo más. Quiero que sepas que estoy bien, estoy en paz. Ya no tengo frío, mamá. Ya no estoy solo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero eran lágrimas suaves. Me alegra oír eso, mi amor. ¿Estás en un buen lugar? El mejor lugar posible. Y algún día, cuando sea tu tiempo, estaré aquí esperándote. Pero ese día todavía está lejos. Tienes mucho que vivir todavía. Las niñas te necesitan. Laura te necesita. Tienes que estar ahí para verlas crecer, para conocer a tus bisnietos algún día. Lo haré, te lo prometo. Y mamá, sobre aquellas noches, sobre las llamadas, ¿sabes qué fue lo que realmente pasó? Me detuve, mi corazón latiendo más rápido. Dime, el amor, mamá.
El amor es más fuerte que la muerte. Nuestro amor, el amor entre tú y yo, creó un puente entre los mundos. No fue fantasía, no fue locura, fue real, tan real como cualquier cosa en este mundo o el siguiente. Lo sé, siempre lo supe. Vive, mamá, vive plenamente, ríe, ama, sé feliz. Esa es la mejor forma de honrar mi memoria. Lo haré, hijo, te lo prometo, te amo. Siempre te he amado, siempre te amaré, y yo a ti, con cada parte de mi ser. La línea se cortó por última vez, y supe, con una certeza absoluta, que esta vez era realmente el final. Diego había dicho lo que necesitaba decir. Había obtenido la justicia que merecía. Ahora podía seguir adelante, y yo también. Me quedé despierta el resto de la noche, no por ansiedad o miedo, sino simplemente saboreando esa última conversación. Al amanecer, me levanté, me vestí y fui a caminar al parque donde solía llevar a Diego cuando era niño. El mundo estaba despertando, los pájaros cantaban, el sol pintaba el cielo de dorados y rosas. La vida continuaba, hermosa y frágil y preciosa. Y yo, Elena Mendoza, madre, abuela, sobreviviente, elegí continuar con ella. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Escribe en los comentarios la palabra eternidad, si crees, como yo, que el amor verdadero nunca muere. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que nunca estamos realmente solos, que quienes amamos siguen con nosotros de formas que no siempre podemos ver, pero sí podemos sentir. Porque al final, esa es la lección más importante. La muerte no es el fin, es solo una transformación. Y el amor es eterno. Que la paz esté con todos ustedes y con quienes han perdido. Hasta la próxima historia.